este primer diálogo de la mañana, sobre todo una persona destacada, muy conocida en la República Dominicana. En su momento y algunos años fue ex embajador de nuestra hermana República de Haití en nuestro país, consultor de relaciones dominico-haitianas y una de las personas que más maneja el tema de la inmigración de los nacionales haitianos en las diferentes partes del mundo o donde quiera que hay un hermano haitiano. Bienvenido al espacio, señor embajador Edwin Parisien. Buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias, buenos días, un gran placer, un privilegio participar de su programa esta mañana. Para nosotros el placer y que nos dispense este tiempo para compartir con los hermanos, con los dominicanos que estamos aquí, los dominicanos que estamos en el exterior y también los haitianos que están en el exterior y que están en la patria. Podemos empezar por ahí, señor embajador. Sería importante describir cuál es la situación real en Haití. ¿Hay un problema político o realmente es una situación social que está viviendo en este momento nuestra hermana República de Haití? Digamos que es una combinación de los dos, pero comenzamos con lo político. Lo político se agravó con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio del año pasado. Ya tenemos un año desde que fue asesinado en las circunstancias que sabemos el presidente Moïse, y desde entonces administración temporal que está dirigido por el primer ministro Ariel Henry. Sin embargo, de acuerdo a tanto lo que dicen los adversarios políticos del régimen PHTK, porque hay que subrayar que el presidente Moïse formaba parte de un partido político que se llama Partido Haitiano Tetkale, cuyas siglas son el PHTK, que lamentablemente es un partido que ha llevado, un régimen que ha llevado Haití a esa situación catastrófica que tenemos, con niveles muy elevados de corrupción, con esa influencia de las gangas, que son bandas ilegalmente armadas, que controlan algunas zonas de la capital como algunas zonas del territorio nacional, con todo lo que sabemos en términos de inseguridad pública, el aumento de los secuestros. Entonces es un caos lo que vivimos en Haití por, digamos, esa mala gestión de ese régimen PHTK. En ese marco, pues tenemos a un primer ministro provisional que tiene el apoyo de un sector de la comunidad internacional que consideramos, ese sector lo consideramos como parte del problema haitiano, porque es el sector que lamentablemente desde más de 10 años ha estado apoyando a grupos que no representen los verdaderos intereses del pueblo haitiano. No entendemos por qué se ha decidido desde la comunidad internacional tener ese maridaje con el sector más atrasado que podamos tener en nuestra élite política y también en la élite económica. Pues lo político se mezcla con lo social, con lo económico, para darnos el panorama de un país en profunda crisis y cuya solución no lo vemos para mañana. Normalmente diríamos que esa solución tiene que provenir desde nosotros mismos. Los haitianos somos los primeros en esforzarnos para encontrar una salida a la crisis haitiana. Sin embargo, por lo que acabo de señalar, esa participación de un sector de la comunidad internacional que impide hasta ahora que los haitianos nos pongamos de acuerdo, que los haitianos podamos avanzar en los esfuerzos de diálogo que han estado haciendo. Y hay resultados de estos esfuerzos de diálogo, porque se logró, después de casi un año de intercambios entre distintos sectores de la vida nacional, en producir un documento que se llama el Acuerdo del Montana. Ese acuerdo ha definido una hoja de ruta
para que salgamos o comencemos a salir de la crisis, comenzando con una recomposición del gabinete ministerial. Se entiende que quien actualmente dirige el primer ministro ha sido más escogido por la comunidad internacional que fruto de un consenso haitiano. Por tal razón, el Acuerdo Montana insiste en que miremos hacia el actual gabinete ministerial para una recomposición de ese gabinete y una incorporación de sectores que no se sienten representados en lo que tenemos hoy. Pero otro elemento importante es que el primer ministro, visto la inoperacionalidad, visto que los demás poderes del Estado están inoperacionales, están, por ejemplo, el Parlamento ya es un Parlamento caducado, los parlamentarios terminaron su tiempo de gestión, o el mismo Poder Judicial, ya los jueces también terminaron su tiempo de gestión. No hay actualmente en Haití otro poder que ayude al Ejecutivo en cuanto a otra forma de gobernanza, a asegurar una gestión pulcra del tesoro público, de los fondos públicos. Entonces, por tal razón, el Grupo Montana, a través del acuerdo, pues propone que en vez de que sea tan solo el primer ministro, tengamos, como lo prevé la Constitución, en ese tipo de situaciones, que tengamos un ejecutivo bicéfalo, con presidente y con un primer ministro como jefe de gobierno, aunque sea por un periodo de 2 años, y ese nuevo equipo nos prepararía el país hacia lo que tiene que darse y lo que tiene que darse en el tiempo adecuado, sin que vayamos con prisa y que vayamos a organizar unas elecciones amañadas. Tenemos que ir a las elecciones, pero hay que tomar el tiempo para preparar bien las elecciones y asegurarnos, sobre todo, un aumento en cuanto a la participación popular. Porque uno de los problemas mayores que tenemos en Haití en los últimos procesos electorales es la baja participación. Esa baja participación que no sobrepasa el 15, a veces el 20%, pues provoca al origen, desde el principio, desde la instalación de esas autoridades, provoca un problema de legitimidad popular. No lo tienen. Y al año, a los 2 años, vamos a tener compatriotas en las calles pidiendo la renuncia de un presidente o la salida de un gobierno porque no se sienten representados con los que llegaron al poder a través de esas elecciones donde la participación... Señor embajador, Providencia. Señor embajador, buenos días. Bienvenido nueva vez, Providencia Rossi, de este lado. ¿Usted cree que las condiciones están dadas para que los propios haitianos puedan generar esos cambios que se necesitan para lograr una estabilidad en Haití? Sí, efectivamente, porque estoy hablando de este documento. Ese documento ha sido fruto de diálogo, de consensos entre los sectores haitianos. Cuando hablamos del Acuerdo Montana, hablamos de una participación de más de 140 organismos, organizaciones, asociaciones, desde las organizaciones barriales hasta el empresariado o hasta las iglesias, que tienen representantes en en ese espacio de diálogo interracial. De todos modos, lo que hemos dicho es que para vender esa idea, para presentar esa idea, hay que pensar en un gran evento internacional, una gran conferencia internacional sobre Haití. Pero es una conferencia internacional que no debe de ser organizada ni coordinada por los organismos multilaterales ya conocidos, como las Naciones Unidas o como la OEA.
que yo lo decía ahorita, forman parte del problema. Y esa conferencia internacional que pudiera, por ejemplo, ser promovida, ser aupada por la Alianza por la Democracia que el presidente Abinader pudo promover junto con los presidentes de Costa Rica y de Panamá, y que se han posicionado sobre la situación haitiana. Entiendo que pudieran representar un grupo neutro, un espacio neutro que no es de las naciones, que no es de la OEA, que no es de la Unión Europea, sino que es de mandatarios de la región, cuyos países, de alguna manera, pueden sentirse afectados por los flujos migratorios que son originados por la agravación de la crisis. Y esa conferencia pues tendría el objetivo de definir las responsabilidades. Definitivamente, yo lo decía y lo repito, los haitianos en un primer plano tenemos una cuota mayoritaria, una cuota más pesada en términos de responsabilidad por lo que está pasando en nuestro país. Pero no podemos, no debemos obviar esa injerencia, esa participación de la comunidad internacional en los últimos 20 años. La misma OEA recientemente lo reconoció. Hay un comunicado del Secretariado General de la OEA que reconoció que son 20 años de fracaso de la comunidad internacional en Haití. Así que estamos en un plano, yo diría, un plano casi de cierta igualdad en cuanto a cuotas de responsabilidad. Por tal razón, hay que definir esas responsabilidades y tenemos juntos, los haitianos, acompañados de la comunidad internacional, no recibiendo las imposiciones de la comunidad internacional, sino estoy diciendo que es importante ese acompañamiento, pero hay que cambiar el modelo de acompañamiento. Edwin, sí. Entonces, quiere decir eso, le habla Francis Pérez, ante todo, periodista, quiere decir eso que usted rechaza la participación de la comunidad internacional, específicamente de los organismos internacionales para la solución de Haití, contrario a lo que plantea el gobierno dominicano y otros gobiernos que dicen que es necesario que la comunidad internacional vaya en ayuda a Haití en estos momentos para solucionar los grandes y acuciantes problemas que gravitan sobre esa sociedad. ¿Ustedes los haitianos rechazan eso entonces? ¿Es un problema de ustedes, dicen ustedes? Francis, rechazamos el modelo, porque de todos modos nuestros países, todos los países de la región, debemos de contar con lo que es la cooperación internacional. La República Dominicana cuenta con esa cooperación internacional. Hay proyectos del PNUD, hay proyectos de la Unión Europea que se están desarrollando porque están apoyando nuestros países en términos de desarrollo de manera muy global. Y eso no lo rechazamos. Pero lo que sí rechazamos es la experiencia que hemos tenido durante los últimos 20 años, donde actores de la comunidad internacional han sido tan influyentes que ordenaron a funcionarios haitianos en cambiar resultados de selecciones en Haití. No es posible. Eso ya no lo aceptamos. O que funcionarios internacionales vayan donde un presidente, este fue el caso del difunto presidente Preval, para decirle, bueno, señor presidente, tenemos un avión listo para usted en el aeropuerto, ya vemos que no hay otra forma, que usted tiene que salir del país. Eso es lo que rechazamos. Entonces, por tal razón, pedimos la solidaridad de los países de la región y nosotros valorizamos ese gran esfuerzo que se está haciendo a través de esa alianza por el desarrollo y la democracia. Esos tres países, Dominicana, Costa Rica y Panamá, y entendemos que pudieran ser intermediarios, pudieran ser
digamos, esos tres países pudieran constituir el espacio idóneo para llamar, para convocar a esa conferencia internacional que defina las responsabilidades y que con esto logremos un nuevo modelo de acompañamiento de la comunidad internacional. Óscar Pérez. Señor embajador Óscar Pérez, en la última sesión de las Naciones Unidas sobre Haití, los dos países que más vocales sobre la defensa de Haití fueron México y China. Básicamente una sesión que tuvo que ver con el arma, los armamentos que están llegando a Haití, cómo prohibirlo y crear un embargo. La pregunta es la siguiente: ¿qué papel debe jugar la comunidad internacional, especialmente la República Dominicana, en la solución del problema haitiano? Y segundo, ¿cuáles son los países que usted considera que más deben intervenir? Usted está hablando de Panamá, Costa Rica, del grupo de la Alianza por los Derechos de la que forma, pero realmente es un grupo con muy poco poder económico. ¿Usted rechaza, por ejemplo, la participación de países como China y México en la solución de la problemática haitiana? No que lo rechazamos, al contrario, tenemos que hay que saludar las posiciones claras que han tenido China hasta Rusia, China y Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y obviamente México también. En el caso de China y Rusia no es la primera vez que tienen una lectura crítica de lo que ha sido la presencia de la BINU. La BINU es el organismo de coordinación de las Naciones Unidas en Haití, representado o dirigido, esa oficina que se llama BINU, dirigido por una señora que se llama señora Lalim, de nacionalidad norteamericana, y que lamentablemente esa oficina aupó la Confederación de Gangas en Haití, algo nunca visto en el mundo, que un sector de la comunidad internacional, que un organismo con la influencia que tienen las Naciones Unidas, aceptan, toleran, aplauden la creación de una federación de criminales, de gangueros, y que son responsables de todos los crímenes que hemos tenido en Haití en los últimos 3-4 años, y que son los responsables de ese aumento vertiginoso que tenemos en cuanto a los secuestros, que son esos grupos que impiden que la población haitiana pueda ocuparse de su cotidianidad. En Haití la gente vive de manera permanente bajo estrés. Salen a su jornada y no saben si van a ser secuestrados. Hay una inseguridad imperante. Entonces, China, Rusia, y Rusia ahora, ayer también tuvo una posición de denuncia en cuanto al número de armas que salen desde el sur de la Florida, desde los puertos del sur de la Florida hacia Haití. Eso lo habíamos dicho, hace tiempo que lo estamos diciendo, y hace tiempo que estamos llamando la atención, porque en algún momento alguien quiso decir que hay armas que vienen de la República Dominicana. Hemos dicho que no, hemos insistido en decir que no, que hasta ahora las confiscaciones, cuando la DCPJ, que es un órgano de la policía haitiana, ha logrado confiscar, decomisar armas, en la mayoría de los casos, la totalidad de los casos, ha sido desde los Estados Unidos y especialmente desde el sur de la Florida. Estados Unidos tienen una responsabilidad directa en ayudarnos a reducir a su expresión más mínima esta cuestión de tráfico de armas que alimenta la violencia en Haití. No es posible
que desde Estados Unidos Haití esté recibiendo esa cantidad de armas, y estamos hablando de armas de guerra. Haití no está en guerra. Está bien que en el marco de nuestra realidad hay un enfrentamiento o hay enfrentamientos entre las gangas. Es la realidad. Pero el país no está en guerra, sino son estos gangueros, estos criminales, que por un asunto de control territorial, porque con el control territorial logran extorsionar más comerciantes, porque ahora en algunas zonas, para que un negocio pueda funcionar, el dueño del negocio tiene que pagar peajes a esos gangueros. Entonces, más territorios o más espacios del territorio controlan es, digamos, más ingresos que generan para sus actividades criminales. Entonces, tenemos que parar este tráfico que viene desde Estados Unidos y se le pide. Y ahí yo diría que la República Dominicana puede jugar un papel importante en ayudar a Haití en cuanto a convencer, en cuanto a llevar al gobierno de los Estados Unidos a ser más proactivo en cuanto al control del tráfico de armas. Pues la República Dominicana, ha estado en algunos escenarios internacionales hablando del tema haitiano, bien pudiera definir un pequeño plan de acción que tiene que ver con la participación a nivel diplomático para tener su lectura propia. La República Dominicana tiene que tener su propia lectura de la... Pero, señor Parizón, disculpe, señor Parizón, pero, ok, somos los vecinos más cercanos y todos conocemos de las relaciones que hemos tenido los haitianos y la República Dominicana de larga data. ¿No cree usted entonces que cuando República Dominicana quiere participar de esa manera que usted lo está poniendo, esos mismos organismos internacionales son los que torpedean esas relaciones entre Haití y República Dominicana con acusaciones de xenofobia hacia los haitianos? ¿Cómo entonces podríamos lograr esa relación? Bueno, es que muchas veces hay una contradicción o hay una indefinición en cuanto a trabajar los temas. Ya estamos hablando de un tema altamente político que tiene que ver con la situación haitiana. Estamos hablando de que ese tema político, la crisis haitiana, puede tener impacto sobre la República Dominicana a distintos niveles. Pero vamos a tomar el nivel, digamos, el nivel económico. Haití y República Dominicana mantienen intensos intercambios económicos. Y la balanza comercial económica es altamente favorable a la República Dominicana. Haití, en un caos, no le conviene a la República Dominicana solamente en el tema, tomando un solo tema, que es el tema económico. La República Dominicana necesita de un Haití estable que pueda aumentar su capacidad, su poder adquisitivo para comprar más a la República Dominicana y que pueda, digamos, fortalecer los intercambios comerciales y económicos. Eso es lo que le conviene a la República Dominicana. Entonces, eso no debe ser mezclado con temas que son temas un poco más difíciles de manejar. Por ejemplo, el tema migratorio. El tema migratorio, yo diría que de manera natural puede registrarse en ese tema algunas situaciones de violaciones de derechos humanos. Para dar un solo ejemplo, se hace un operativo de control migratorio y esto hasta en los Estados Unidos se han registrado. En el operativo de control migratorio tenemos agentes que tratan de, digamos, perseguir a personas indocumentadas. Esas personas lo que hacen es intentar huir. Entonces, entre los agentes que tratan de controlarlos y estas personas que tratan de huir,
va a haber de algún modo situaciones donde la fuerza va a tener que imponerse o que los agentes van a tener que usar la fuerza. Y tan pronto esto se da, entonces ya pueden llegar las situaciones de denuncias de grupos de derechos humanos y en algunos casos se han dado también situaciones reales que salen de lo que acabamos de describir como una consecuencia de un control migratorio. Voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es que hace algunos meses, me parece hace 2 o 3 meses, 2 hermanos que son militares, 2 hermanos dominicanos que son militares, llegaron en un batey del sur, me parece que fue un batey de Barahona, quemaron algunas viviendas donde viven compatriotas y mataron a una persona. Esto es inaceptable en cualquier país del mundo que suceda. No tiene que ver especialmente con la República Dominicana. Edwin, ante ese desorden que vive su nación, cuentan ustedes con un plan de desarrollo que pudiera viabilizar los problemas que gravitan, vuelvo y reitero, sobre Haití? Y si tienen algún líder que unifique a las fuerzas haitianas y lo conduzca a puerto seguro. Sí, bueno, en cuanto al liderazgo político, tenemos que decir que ahí hay una situación donde hay haitianos notables, tanto en Haití como en la diáspora, que pudieran querer participar en la vida política, pero al ver todo lo que está sucediendo, particularmente con esta presencia imponente de las gangas que pone en peligro la vida de cualquier funcionario. Estamos hablando de un país donde un presidente que cuenta con el más alto nivel de seguridad del Estado fue matado en las condiciones que ya sabemos. Entonces hay políticos haitianos, hay figuras notables de la sociedad haitiana que han cogido miedo a la política. Están en un estado de observación lejana para ver qué pueden hacer, cómo pueden participar, cuando la tarea prioritaria es enfrentar las gangas, desmantelar las gangas y hacer que la comunidad internacional cambie el modelo de su acompañamiento hacia Haití. Entonces, por eso, digamos que uno encuentra hoy día una baja incidencia en cuanto al liderazgo político, sobre todo que yo estoy totalmente convencido que necesitamos una renovación generacional, porque las figuras políticas que tenemos, yo diría que hasta cierto punto, tomando la República Dominicana como ejemplo. La República Dominicana en los últimos años ha pasado de unas figuras, yo diría son figuras emblemáticas, figuras de alto relieve de la política, un Peña Gómez, un Joaquín Balaguer, un Juan Bosch, o bueno, que ya descansan en paz todos, un Jacobo Magluta. Entonces eran viejas figuras que ya han sido, ya han muerto, pero hay una nueva generación que luego tomó el poder. Y ahora hay una nueva figura que emergió. Entonces, Haití necesita de la emergencia de nuevas figuras que podamos entonces animar a los viejos robles de nuestra política, señor embajador, tomar su descanso, señor embajador, perdone, en permitir y en ayudar a la formación y a la emergencia de una nueva generación de política. Así es, Oscar. Señor embajador, desgraciadamente el tiempo en televisión. Como usted acaba de apuntar, es imposible lograr iniciar cualquier proceso mejoratorio en Haití si no se controlan las gangas.
la pregunta, ¿cómo se le pone el cascabel al gato? O sea, Bien. ¿cómo se logra controlar las gangas? Porque ustedes tuvieron un ejército extranjero y mire el resultado. Sí, según expertos, estoy repitiendo, según los expertos, y hay propuestas de expertos. En Haití hay gente que han trabajado el tema de la seguridad y que tienen conocimiento técnico y práctico también. Según expertos, una unidad de no más de 150, si quieren poner 200, lo pueden poner 200, pero una unidad especializada con todo el apoyo logístico. Cuando hablo de apoyo logístico, estamos hablando de blindados, blindados de guerra, estamos hablando de helicópteros, estamos hablando de drones, a nivel tecnológico, todo lo que se necesita a nivel también tecnológico, de la tecnología de guerra. No se necesita más de 200 agentes altamente entrenados, personas con experiencia, que los tenemos en la diáspora haitiana. Tenemos americanos haitianos que han participado en conflictos en Irak, han estado como americanos luchando, defendiendo la bandera americana en algunos conflictos internacionales, están dispuestos a apoyar a la policía haitiana en esa tarea. Ya hay como todo un plan. Entonces, por eso, señores, estamos insistiendo en esa conferencia internacional. Porque cuando esas ideas, que son ideas realizables, porque cuando lo presentamos, no encontramos una comunidad internacional entusiasta. No encontramos esa respuesta entusiasta. No se entiende por qué todavía la comunidad internacional, un sector de la comunidad internacional, se resiste a escuchar las voces haitianas y que vayamos, por ejemplo, en la ruta indicada por el Acuerdo Mundial. Señor embajador, no podemos despedir, por lo menos en términos personales, sin hacerle la pregunta. ¿Cómo es el formato de la educación en Haití? Y más o menos ya Providencia le preguntaba en ese sentido. Pero ¿existe desde las aulas como esa enseñanza de la xenofobia o la no querencia más bien de parte de los haitianos hacia los dominicanos? Y usted, que tiene tantos años en la República Dominicana como director de la Fundación SILE, ¿usted siente ese menosprecio de parte de los dominicanos hacia los haitianos? ¿Y cómo valora usted las relaciones internacionales, las relaciones entre Haití y la República Dominicana, pero justamente desde la Dirección de Relaciones Exteriores? Muy bien. Bueno, lo primero es que nunca se ha enseñado lo que siempre he escuchado, hasta funcionarios decir, que se nos enseña en la escuela que la isla es una indivisible. No. Se ha dicho que en nuestra constitución, de la primera constitución, por un asunto meramente estratégico, eso estaba realmente previsto, pero no que se enseña como si fuera una doctrina y que los haitianos tenemos que estar luchando para nueva vez controlar la República Dominicana. Es imposible. Imposible desde el punto de vista militar, imposible desde el punto de vista de la organización societal de las dos sociedades. Eso totalmente falso. Lo otro, con relación a cómo veo las relaciones entre Haití y República Dominicana, hay que decir que son relaciones armoniosas, son relaciones de cooperación. Sin embargo, hoy día no son relaciones dinámicas. Es decir, que pudiéramos en ambos lados estar organizando intercambios justamente entre estudiantes. Hace tiempo que ya no se hacen esos intercambios. Yo cuando estuve terminando mi bachillerato, yo siempre he sido un estudiante muy activo. Yo había creado un boletín, un pequeño periódico escolar, entonces teníamos muchas actividades. Yo organicé
un viaje a la República Dominicana. Fue mi primer contacto en la República Dominicana. Fue en el 81, cuando vine con 42 estudiantes del bachillerato para conocer la República Dominicana, conocer la sociedad, y pasamos 4 días para provocar ese tipo de intercambios, que luego se mantuvieron con el Colegio San Pedro y Colegio San Andrés aquí en la República Dominicana, porque yo soy de la Iglesia Episcopal y habíamos utilizado la plataforma de la Iglesia Episcopal, los colegios episcopales en Haití y en la República Dominicana para esos intercambios. Entiendo que en términos de fortalecer las relaciones, tenemos que provocar el relanzamiento de los trabajos de la Comisión Mixta Bilateral, que ha sido creada en el 99 entre Balaguer y Preval, y que muy lamentablemente, por situaciones, digamos, independientes de la voluntad de los dirigentes de ambos países, esa comisión no ha producido los resultados que anhelamos. Y es una oportunidad ahora de fortalecer, de relanzar. Señor embajador, usted sabe, como decía Oscar, el tiempo, el implacable, porque se quedan muchos temas pendientes, queda el tema, por ejemplo, queda alguna pregunta del muro, queda otra pregunta que tenía Francis, pero la invitación está abierta para compartir con ustedes, y gracias por dispensarnos este tiempo conversando y conociendo un poquito mejor cuál es la realidad de nuestros hermanos en la República de Haití, para que entonces sigamos conversando sobre estos temas. Gracias por habernos dispensado todo este tiempo, no sin antes, y con usted nos vamos a una pausa para que deje en el ánimo de los dominicanos y los hermanos haitianos ese mensaje que usted tiene. Vamos a la pausa, señores, y agradecer la participación en esta mañana del señor Edwin Paraisón, quien es ex embajador de la República de Haití en la República Dominicana y además es consultor de relaciones dominico-haitianas y el mejor conocedor de cuál es la situación de la migración haitiana. Vamos a la pausa. Gracias por estar y déjenos un mensaje, señor embajador. Sí, bueno, yo diría que somos 2 países hermanos, somos 2 países soberanos e independientes, pero 2 países que tenemos que seguir promoviendo la solidaridad, la buena vecindad, la amistad, a pesar de los problemas que tenemos que manejar. Pero haitianos y dominicanos estamos destinados en fortalecer nuestros lazos y no dividirnos. Así es, gracias al señor embajador. Vamos a dar una pausa, señores, continuamos con todo lo que resta de su espacio Levántate New York, una mañana enriquecedora. Ya volvemos. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181